Para hablar de estos temas ya les presentamos la mesa antes de ir a Mendoza. Está con nosotros Analía Forti, consultora psicológica. Muchas gracias por venir, Analía. Juan Pablo, quiero hablar con Analía un segundo porque no quiero olvidarme, porque Jorge acaba de decir que en Milwaukee hubo 200 chicos abusados, hablamos de, hay 6 denuncias en Mendoza. Bueno, los que vieron Spotlight, la película que narra de lo que pasó en Boston con la gran cantidad de abusos, menciona algunos casos en Argentina. Te quiero preguntar por esos chicos. ¿Cómo afrontan la vida esos chicos? Bien, en principio adhiero a lo que decía el padre, como, si me permiten, como católica, formada en colegios católicos y habiendo cursado estudios en una universidad católica. Realmente es muy vergonzoso, es doloroso, es imposible de avalar. Decías algo, Carlos, muy interesante. Un niño abusado sexualmente es un niño al que se le robó la infancia. Es un niño al que se le atacó y mutiló su alma y se violentó su dignidad humana. Cuando el catolicismo sabe que la dignidad humana justamente se basa en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El daño que se produce en esos niños, en su alma, en su infancia, en esas familias y la manera en la cual se marca su vida merece realmente el castigo no solamente a nivel legal, sino la condena social. Y es necesario y es importante esto que estaban diciendo, que se empiece a hablar con la verdad y a nombrar el daño impresionante que se le ocasiona a la humanidad, porque esos niños van a ser la humanidad del futuro. ¿No tiene reparación? O digo, no se puede... Es un daño, a ver, es muy fuerte decir sí. No tiene reparación. Lo que podemos decir es que se puede trabajar con esos chicos en el desarrollo de su resiliencia, de esa capacidad de poder sobreponerse a esa situación tan traumática y a partir de ahí desarrollar recursos y potencial para seguir adelante con sus vidas. Perdón. Ahora, esto, sí. un segundito, Carlos, esto tiene una huella, una herida, que esto queda. La herida es moral, la herida lesiona la dignidad. El gran problema es que nos olvidamos de la dignidad humana, porque como es intangible y no se ve, creemos que no existe. Nos acompaña Analía Forti, que es consultora psicológica, y yo quiero que, nos ayude a pensar un momento así, ¿no? Porque nos resulta difícil a todos. Sí, la realidad es que un diagnóstico de un cáncer ya de por sí es un impacto fenomenal en cualquier ser humano. Cuando el diagnóstico es de un cáncer infantil, el impacto en la personalidad es equiparable a una sentencia de muerte. Porque lamentablemente la palabra cáncer o tumor se asocia inevitablemente a la muerte, aunque no siempre lo sea. Claro. Y aparece esta cuestión, ¿no? Esto de decir, bueno, el 80% de los casos de cánceres infantiles son curables hoy por los avances de los tratamientos, pero en los papás aparece esta angustia de preguntarse si van a estar dentro de ese 70%, de ese 80%, van a estar en el otro porcentaje. ¿Y el por qué a mí inevitable? El por qué a mí inevitable y algo interesante que estaban comentando, que tiene que ver con que cuando un chiquito enferma de cáncer, no enferma de cáncer el chiquito, sino la familia. En esa familia hay una ruptura de un proyecto de vida, hay una interrupción, hay un detenimiento, hay una estructura familiar que tiene que modificarse, porque es necesario algo importantísimo, que es poder hacer un ajuste adaptativo a la enfermedad. La salud mental requiere permanentemente de que estemos haciendo ajustes creativos a la realidad, ajustes activos. Porque nos pasan cosas, nos pasan muchas cosas a lo largo del día y en la vida. Pero esto, digamos, como que rompe el molde. Esto rompe... O sea, nos transforma en personas, especialmente sensibles y con una armadura, porque tenemos que dar batalla. Tal cual, hay un primer duelo con el diagnóstico que llega, que tiene que ver con, en primer lugar, el duelo por la salud perdida del hijo. Pero hay un segundo duelo que tiene que ver con la identidad de los papás como papás de un hijo sano. Entonces tienen que hacer la adaptación a que ahora son papás de un chiquito con una enfermedad y que son una familia que está transitando una enfermedad. Todos estos ajustes realmente requieren un monto muy importante de ansiedad y a nivel emocional. Hay muchos cambios a nivel de la conducta. Ellos dijeron una palabra que me pareció realmente
realmente muy significativa, muy interesante, porque es claramente descriptiva. Dijeron, estamos devastados. Así arrancan. Así arrancan. Y claramente el diagnóstico de un cáncer infantil genera un devastamiento. Ese devastamiento de algo que te deja arrasado. Y en definitiva los deja arrasados de expectativas de futuro, de ilusiones. Se mueven esos pilares que sostenían esa familia y van a tener que generar otros. Te dejo algo. Le damos la bienvenida a Analía Forti, que es consultora psicológica y acompañante terapéutica. Analía, gracias por estar. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto de las mujeres que sufren violencia de género? En principio que están empezando a tomar conciencia de que, ser mujer maltratada no tiene que ver solamente con recibir golpes, sino con la posición que se encuentra en relación a un otro. Están empezando a tomar conciencia de esto, ¿no? Sacar este criterio de que solamente el golpe en situación extrema es violencia. Se están atreviendo a salir, están empezando a poder visibilizar algo que ocurría puertas adentro y de alguna manera están empezando a hacer una insignia de una evolución social que ya se hace indiscutible, es absolutamente necesaria. ¿Y cuánto tiene que ver este tipo de movilizaciones? Porque está como dividida la biblioteca en que algunos creen que las marchas no sirven, otros que sí. ¿Cuánto sirvió para esto justamente? Tal cual. Mira, es muy interesante lo que decís. Solemos tener esta cuestión muy reduccionista de pensar que una determinada acción tiene que resolverlo todo y la realidad es que un plan de acción consta de muchos pasos. Por supuesto que este tipo de marchas, las movilizaciones, los spots publicitarios, inclusive hasta la consigna de hoy del color negro, donde el negro deja de ser un color y pasa a ser una insignia, realmente son acciones importantes, porque aún aquellas personas que de pronto no estaban tan comprometidas, tan involucradas, que sienten que la cuestión no las toca tan de cerca, porque todavía estamos reacios con todo esto, empiezan a tomar conciencia, empiezan a identificarse, empiezan a mirar, empiezan a poner atención. Entonces no hay que no hay que minimizar este tipo de acciones, todo suma absolutamente. Los programas especiales, las transmisiones directas, las marchas, el estar hablando sobre la problemática, los colores, los spots, todo lo que tiene que ver con la publicidad, con la difusión, con el quitar de la sociedad la naturalización. Empujan mucho. Yo, una sola cosa, yo estoy totalmente de acuerdo. Te seguimos trabajando allí mientras vos nos contabas esas historias, nos transmitías esas historias. Analía Forti escuchaba. ¿Estas cosas aparecen en la consulta, Analía? Permanentemente. Permanentemente, Luciana. Yo las escuchaba y es terrible ver el dolor, pero la realidad es que la mujer no siempre llega a la consulta por esta cuestión, no trae este motivo de consulta, llega por una cuestión de problemáticas de sobrepeso, llega por una cuestión de una dificultad en la relación de pareja. Otro síntoma, entre comillas. Tal cual, el motivo de consulta es otro. En cuanto empezamos a buscar, nos encontramos que detrás de esta mujer, en su infancia, en su historia familiar, hubo violencia. Y a partir de ahí la construcción de ciertas creencias, de cierta manera de gestionar los vínculos y también de alguna manera de aceptar que la violencia forma parte de una relación de pareja. Analía Forti, amiga de la casa, consultora psicológica, lo primero que te preguntamos es, esta primera parte que viste, hay mucho más, pero ¿qué te pareció? En principio de una claridad total porque representa todo el discurso de él, todo su relato, claramente la problemática del hombre golpeador. Les digo algo, yo soy muy cuidadosa cuando se comunica desde un medio sobre este tipo de cuestiones, porque puede haber en este momento muchas mujeres que están viviendo con una pareja con estas características, entonces lo que se diga puede ser alentador de una esperanza, o bien puede ser algo absolutamente nocivo. No, pero vamos a ver otros pedacillos y me parece muy importante, pero ya te voy anticipando, ¿qué le habla a las mujeres que están pasando en este momento por violencia? Es decir, que están recibiendo agresión de todo tipo, porque aclaramos, acá no solamente hablamos de golpes, sino también de la violencia verbal, del ataque verbal. Y él les habla a esas mujeres. Y después a mí por lo menos me asombró porque él dijo cosas muy interesantes en cuanto a esa expectativa, la esperanza de que el hombre cambie. Te voy a dejar que lo escuches a él para ver qué te parece, para que vos lo analices después. Pero él habla de eso, de la situación en la que el hombre
y la mujer deposita en realidad la esperanza de que ese hombre cambie. Si va a cambiar o no, que te lo diga él después. Mira, yo diría ver la segunda parte y ya analizamos toda la mesa. Una segunda parte son varios cortes, pero vamos al segundo corte puntualmente que habla de la detención y del momento de la agresión en la verdad, mano a mano exclusivo, digo, porque un golpeador que dé la cara no se da muchas veces. No, pero que insisto, se arrepienta, pero insisto, algo que quiero remarcarlo una y otra vez hasta el final. Estamos siempre del lado de la víctima. Por eso ahora ya vamos a Pero, perdón, pero ¿y el miedo? ¿Cuánto juega el miedo a la denuncia? Y la vergüenza. Porque ¿Más miedo o vergüenza? ¿Qué hay? Sí, ¿qué hay? Todo. Hay vergüenza social, Claro. porque sienten que les está pasando esto, porque hay algo en ellas particular que las ha hecho ser elegidas por este tipo de hombre y merecer este castigo, cuando esto no es real. La mujer queda entrampada en una dinámica de una relación que tracciona de manera violenta y hay un refuerzo intermitente del maltrato que es lo que hace que todo el tiempo tengan reentradas. También hay una cuestión sin dudas de temor enorme y algo muy interesante a lo que ellos se refirieron, que tiene que ver con esta cuestión de lo que sucede muchas veces en las comisarías sobre preguntarles vos qué hiciste. ¿Esto de dónde viene? Esto es una cuestión, vos decías machista, claramente esto viene del patriarcado, pero también es un argumento que habitualmente usa el hombre golpeador, que es el argumento, que es una manera de desresponsabilizarse, que tiene que ver con argumentar la provocación de la mujer, ¿no? Ustedes saben que provocar tiene que ver con inducir a alguien a determinada acción. Y si bien es cierto que existe la interacción y la influencia entre las personas, esto no es tan reduccionista, no somos acción-reacción. Podemos sí tener una respuesta, pero no estamos combinados, movidos por otro actuar. Digo, tenemos la posibilidad de elegir alternativas. Te digo algo, esto del argumento de la provocación femenina es un intento también patriarcal y machista de igualar el estatus. Coincido con esto de la necesidad de la claridad. Cuando en una sociedad se fracturan los valores morales, se fractura la familia, se quebranta la educación, desaparecen los límites, aparece la disolución de las instituciones y sus normas. Esto va produciendo un efecto de contagio. Y directamente hay una perspectiva de no construcción de un proyecto de vida. Cuando no hay construcción de un proyecto de vida, la droga entra de una manera directa, porque es lo único que les va permitiendo sustentarse en este subsistir. Entonces, el quiebre de los valores morales no es una cuestión menor, ni hablar que hay por un lado responsabilidad del Estado, esto no cabe la menor duda, pero también hay una responsabilidad social que tenemos todos, desde la escuela, desde las familias. Hay realmente una responsabilidad social de volver al rescate de los valores morales, de volver a revalorizar la vida. Cuando decimos esto, 6 cuerpos que aparecieron estamos hablando de 6 vidas. Estamos hablando de una criatura, estamos hablando de vidas humanas. Claro. Hemos despreciado la vida. Analía, vos sos consultora psicológica para aclarar un poquito de qué se encarga justamente Analía. Digo, ¿cuándo empezó esto? Porque la gran pregunta es, ¿y cuándo empezó? ¿Qué hicimos mal para llegar a este punto? Sí, es interesante la pregunta. Hay una cuestión cuando se abordan temáticas de violencia que nunca se puede perder de vista y es la multicausalidad. Multicausalidad, sencillo, significa que hay una serie de factores que convergen para generar este resultado. A ver, ¿por qué que convergen? No lo digo azarosamente. Convergen porque cuando se dan todos estos, el escenario social de violencia aumenta. ¿Qué hicimos mal? Varias cuestiones. Por un lado, tenemos una cuestión importante que es la desigualdad social. Y no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de desigualdad social, que no es lo mismo. Claro. La desigualdad social en una sociedad de consumo permite que solamente algunos alcancen algunas metas. ¿Sí? Es una sociedad donde somos en relación a lo que tenemos. Entonces, cuando hay un sector de la población que permanentemente queda excluido y marginado del acceso a esos bienes y al reconocimiento social que implica, claramente hay una sensación permanente de frustración y esto genera resentimiento y violencia. Claro. También, ya vamos a... Y aquí nos está acompañando Analía Forti, que es consultora psicológica. ¿Qué impacto te da todos estos datos? Realmente es muy alarmante y escalofriante. Mujeres que hacen la denuncia y hay miles y miles que no las hacen por miedo, porque no confían en la justicia. Lamentablemente me sorprende, sí me sorprende, por supuesto, negativamente, pero no es algo que me resulte extraño ni ajeno, porque lamentablemente la experiencia del consultorio te muestra esto todos los días.
Y podrían ser muchas más. Bien podrían ser muchas más. La problemática de la violencia de género tiene una cuestión particular que es la multicausalidad. Aquí no hay un solo tema, no es solamente una cuestión de políticas de Estado, tenemos varias cuestiones que es importante tener en cuenta y poder discriminar para tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque implica la responsabilidad de todos como sociedad. Por un lado, hay que decir algo que realmente no es simpático, pero es la realidad, y la realidad, si hay que sincerarla, estos también son números que hay que sincerar. La realidad es que las políticas públicas de prevención, si bien las hay, no están a la altura de la magnitud de la problemática. No son suficientes, no son eficientes, no son eficaces. El personal no está capacitado. Basta escuchar mujeres que van a hacer las denuncias. Esto es una realidad de todos los días. Yo he acompañado personas denunciando situaciones de violencia de género en el ámbito laboral que han hecho la denuncia en una fiscalía en provincia de Buenos Aires y me han escrito desde el lugar, en un estado de desamparo y de desolación absoluta, que el ser vivo más empático que encontraron fue un perro callejero que estaba en la puerta. ¿Sí? Esto es falta de capacitación. ¿Son responsables? ¿Tienen la culpa las personas que están a cargo? No, hay una responsabilidad estatal. ¿Se ha hecho mucho? Sí, se ha hecho mucho. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Un programa de prevención implica no solamente dar talleres, lanzar spots, es mucho más. Vemos que incluso el Ministerio de Seguridad lanzan números, cifras, resultados, pero poco se hace en cuanto a materia real. Por lo tanto, bueno, quieren justicia, pero después, cuando todo vuelva un poco más a la normalidad y ojalá que se resuelva de manera favorable, va a empezar el momento del diálogo, de entender qué fue exactamente lo que pasó. Y se tiene que reconstruir la relación. Vamos a hablar de todo eso con Analía Forti, que nosotros la invitamos, pero ella nos ha venido a visitar. Ella es consultora psicológica y psicóloga social, así es el título. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, siempre un gusto tenerte. Gracias. Ya hemos hablado con ella muchas veces. Y la verdad que nos explica los procesos, ¿no?, que atravesamos de una manera muy sencilla, pero que son procesos más que complicados. Estamos frente a 10 jóvenes que esa noche, bueno, en el caso de 5 de ellos resultó fatal, pero hay otros 5 que están luchando para salir. Uno de ellos menor de edad, tiene 17 años, y ahora entra en juego la cuestión familiar, ¿no? Desde que se enteraron salieron corriendo a ver cuál era el estado. Hay algunos que todavía no han podido conversar con sus hijos, hermanos, primos, ¿no? Cada uno tiene distintas relaciones con las distintas interacciones, ¿no? Y bueno, el primer momento debe ser muy complicado, tratar de entender para un padre que el hijo consumió una sustancia, por qué lo hizo. Bueno, después determinarán si fue un mal lote, como se le dice, o el lote. Hay algunos que están en contra de eso, ¿no? Pero, bueno, este primer momento de entender por qué consumiste droga. Tal cual, interesante lo que decís y quizás yo siempre digo que cuando nosotros nos hacemos las preguntas equivocadas nos encontramos con respuestas que no son las adecuadas. Quizás la pregunta es ¿para qué consumieron? ¿No? Y no el por qué, que siempre nos lleva a algún tipo de explicación y de racionalización. ¿Para qué consumen los chicos? Porque la realidad, vos decías, es un momento complejo este primer momento. Sí, claro, encontrar que la vida de tu hijo estuvo en riesgo, que está la posibilidad de perderlo y empezar a interrogarte, ¿no? Interpelarte. ¿Qué tengo que ver yo en toda esta situación? ¿En qué fallé? Tal cual. ¿Cuál es mi parte en todo esto? Y empezar a preguntarse, a ver por qué mi hijo no valora su vida. Esto abre una dimensión del problema que es totalmente apartada de la situación que tiene que ver con los controles del Estado y toda esta cuestión que es aparte. Abre una dimensión existencial donde lo primero que hay que dejar en claro, siempre sin juzgar, ¿no? Porque esta es la cuestión, no juzgar, pero dejar en claro que las adicciones, la droga, es una práctica que tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces, empezar a preguntar qué está pasando con esta nueva generación que tenemos de adolescentes
que de alguna manera empiezan a buscar un camino de estimulaciones, un camino de gratificaciones inmediatas, rápidas, porque se encuentran frente a situaciones de insatisfacción con su propia vida y no quieren transitar los procesos que implica modificarlo, porque todos nos cruzamos con frustraciones a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día, todo el tiempo, ¿no? Estas situaciones, bueno, cuestiones que pasan en nuestro trabajo, en nuestra vida afectiva, en nuestra vida familiar. Cuando nosotros queremos modificarnos a nosotros mismos o modificar nuestra calidad de vida, tenemos que trabajar en nosotros y transitar procesos. A veces, la promesa de un comprimido, de una sustancia, es una promesa, ilusoria, ¿no? Pareciera que en ese consumo rápido, inmediato, vamos a obtener una satisfacción, vamos a obtener un empoderamiento que nos permite transitar una situación, pero en realidad no estamos resolviendo nada y creyendo que ganamos independencia, nos estamos volviendo esclavos y estamos entregando absolutamente nuestra libertad. Ahora, Analía, siempre hay una primera vez, porque el adicto al principio, bueno, no estaba en contacto con esa sustancia. Entonces, esta primera vez está relacionada con, bueno, evidentemente habrá distintas respuestas, pero se da más en un contexto social, decir, mira, yo pruebo tomar, probé un poquito, no pasa nada, o se da porque ya hay uno que lo viene sintiendo. ¿Cuál es el contexto más general de esa primera vez? Sí, es interesante. Los contextos sociales influyen, por eso yo iniciaba con esta idea, ¿no? Sin el juicio, pero dejar claro que la droga es una práctica con consecuencias, porque a veces aparece esta idea de que no va a tener consecuencias, de que no pasa nada, que vos lo tomás y no pasa nada. Y la realidad es que cualquier fármaco tiene consecuencias diferentes, aún las drogas lícitas tienen consecuencias. Ahora, esa primera vez, ¿cómo aparece? A veces aparece en el grupo de pares, aparece en esta cuestión de omnipotencia que es muy adolescente. El adolescente cree que no le va a pasar nada, que digamos la muerte no es algo para él, entonces de pronto prueba para pertenecer, para generar esa pertenencia, quizás porque tiene situaciones de insatisfacción con su propia vida. Ahora, esa primera vez es una primera vez que tiene un antecedente, pues estamos hablando de una primera vez en lo social. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la gestación de esa posibilidad que se abre? Y acá entra en juego lo más comprometido y estas cuestiones de las que resulta más difícil hablar, que tienen que ver con la familia. Y tiene que ver con la presencia de adultos, tiene que ver con el diálogo que haya en la casa, no el diálogo de qué tal como te fue, este diálogo, digamos, superficial, con cuestiones más comprometidas, con los sentimientos de los hijos, las sensaciones de frustración que tienen en relación a sus vidas. Ustedes piensen algo, los adultos son el porvenir del adolescente y el adolescente se mira en el espejo de esos adultos. Sí. ¿Y qué está viendo en esos espejos? Está viendo realización, probablemente está viendo consumo, ¿sí? Consumo del producto que sea, probablemente está viendo frustración, insatisfacción, está viendo una imagen que realmente por ahí le resulta intolerable, que no es algo deseable para él. Entonces, bueno, cuando ciertas situaciones se hacen opresivas, se hacen insoportables, busca de alguna manera la sustancia como una manera de huir de aquello que no quiere enfrentar. Para seguir hablando de este tema, Analía Forti, ella es consultora psicológica y psicóloga social, ha venido muchísimas veces aquí a los estudios de CN23, es una persona a la que apreciamos muchísimo y que también sabe mucho acerca de la materia. Hola Analía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes, un cariño a todos. Muchas gracias. Bueno, Analía, ¿qué tenés para decirnos? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los logros que hemos obtenido las mujeres? ¿Cuáles derechos hemos adquirido y cuáles faltan también? Por supuesto, hablamos de este día, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Tal cual. Hemos avanzado muchísimo las mujeres, enormemente, ocupando diferentes ámbitos y sobre todo ganando lo que son los espacios públicos, inclusive muchos espacios de poder. Y bueno, justamente el famoso dicho, en la virtud está el defecto, en estos mismos avances que la mujer ha tenido, esto ha generado también que se modifiquen las relaciones entre los hombres y las mujeres. Esto de alguna manera, este crecimiento, este avance que la mujer ha tenido saliendo del espacio doméstico al espacio público, ha generado de alguna manera que se ponga en jaque la identidad masculina. Digamos, esto que se entiende por lo que el hombre debe ser.
Bueno, y este es parte de lo que tenemos que seguir profundizando en este trabajo, ¿no? En que las relaciones entre hombres y mujeres no sean de competencia y de destructividad, sino que se puedan construir espacios de compartir, de complementariedad, de crecimiento, y que de alguna manera el modelo patriarcal vaya, creciendo en cuanto, creciendo no en cuanto a aumentar el patriarcado, creciendo en cuanto a conciencia del daño que ocasiona. Estamos con Analía Forti, ella es consultora psicológica, especialista en pareja y familia. ¿Cómo va, Analía? Bien, todo bien, un gusto. Queremos saber más sobre estas nuevas familias, ¿no? Monoparentales, familias en donde que están conformadas por parejas homosexuales. Y la familia tradicional también, ¿no? ¿Cómo queda la familia tradicional y cómo la sociedad ya va aceptando de alguna manera o también algunas con algunas críticas hacia estas familias? Contame un poco cómo se conforman estas familias. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la familia. Siempre que tocamos y abordamos una temática que tiene que ver con la familia, estamos tocando como un punto muy sensible, sobre todo, además, en nuestro país, en nuestra cultura. A ver, esta variedad de familias que vos muy bien has descrito pasaron a formar partes de nuevas alternativas familiares. ¿Sí? La familia tradicional a la que estamos acostumbrados ha ido cambiando. De hecho, siempre en terapia familiar se habló del ciclo vital de la familia. Y hoy la realidad es que la familia ha dejado de ser un ciclo para convertirse en un curso. ¿Sí? Ya no es más un ciclo circular que se repite, nos conocemos, nos casamos, tenemos hijos, los hijos crecen, van a la escuela, se ponen de novios y repiten el esquema de manera circular. Ya no es tan organizada. Es más bien un curso que va teniendo como diferentes variantes. Las familias ensambladas o reconstituidas, las familias monoparentales, las familias homoparentales, son todas alternativas a lo que tienen que ver con los modelos de familia, es lo que se denominan las nuevas familias. Vos decías algo cierto, ¿qué pasa con la repercusión social? Bueno, el ser humano tiene una característica que tiene que ver con que nosotros necesitamos cierto orden. Les hago una metáfora con algo cotidiano. Si nosotros sabemos que determinada cosa tiene un nombre y que la ubicamos en un determinado lugar, sentimos que tenemos de alguna manera el control, nos quedamos tranquilos. Decimos, bueno, familia es esto. Tal cual. ¿Sí? No sé, en casa la yerba está en el estante tal, en tal frasco. Cuando no la encuentro, me desestabilizo. Tal cual, porque esto implica cambio. Lo mismo pasa con las nuevas familias. No se puede evitar el crecimiento y el progreso. Entonces, como consecuencia del permitir y el facilitar las libertades individuales, las libres elecciones sexuales, esta cuestión de la mujer que ya no está combinada al hogar y que puede elegir tener hijos, no tenerlos de qué manera, los adelantos tecnológicos, las posibilidades de recibir de pronto una ovodonación o embarazarse mediante el esperma de un donante. Bueno, esto abre un escenario que nos sucede esto, nos desacomoda. En el subconsciente de las personas, el cierre de año implica tener la posibilidad de soñar con una vida nueva. Sí, vincula con un montón de cuestiones. Primero con esta ilusión de final que tiene que ver con el renacer y con renovar expectativas y esperanzas de poder empezar a construir algo nuevo, pero esto entraña una pequeña trampa que hay que tenerla presente. Si yo creo que es el año el que va a venir a renovarme, y no me hago responsable de que yo tengo que ponerme a hacer, entonces van a empezar a aparecer dificultades. Lo primero que tenemos que tener claro, fundamental, es hacer un sinceramiento. Nuestros deseos de cambio, nuestros deseos de esos objetivos tienen que ser genuinos. ¿Esto qué significa? No tiene que ser un debería. Yo puedo creer que yo debería bajar de peso, pero en realidad no tengo el deseo de privarme de todos esos placeres. Algo que tiene que nacer. Entonces hay que conjugar bien. No es debería, debo. Quiero, deseo realmente, tiene que ser algo genuino. Porque si no es genuino, ante el primer obstáculo, ¿qué voy a hacer? Voy a desistir. Entonces, ¿qué voy a decir? No pude, no puedo. Y en realidad es no quiero. Si yo realmente quisiera, podría. Primer punto fundamental, sinceramiento, que el deseo sea genuino. Segundo, plan de acción. Fundamental.
Si yo tengo un deseo y no tengo plan de acción, ese deseo nunca se va a convertir en meta. Es decir, tengo que hacer la ingeniería de cómo actuar frente al deseo. Absolutamente. Si tomemos el ejemplo de bajar de peso, pues es típico de este tiempo. El 2 de enero empiezo la dieta. Bueno, empiezo la dieta. Tal cual, es típico. Si yo tengo ese objetivo... ¿Me está leyendo el pensamiento usted? Esto nos pasa a todos, es típico. Si tenemos ese objetivo, bajar de peso, lo primero que tenemos que hacer es, si digo, el 2 arranco, yo ya tengo que tener el plan de acción de una alimentación saludable. Porque si no me voy a frustrar. Y arranco el año con esta sensación de no haber podido cumplir. Otro tema fundamental, objetivos realistas. Lo decías, Luis, al principio. No tengo que plantearme un objetivo desmesurado, que sea inviable. Algo ideal, que sabemos que los ideales tal vez nunca los podamos alcanzar porque no se pueden concretar. Exacto, el objetivo de esta fecha, cuando llegamos con muy pocas energías a fin de año. Se lo conoce como síndrome de burnout. Pero, ¿cómo influye y cómo sobrellevarlo para no terminar, como dice su traducción, con la cabeza quemada? Se debe a varias cuestiones. En principio hay una cuestión natural que tiene que ver con la finalización del año, el cansancio que traemos de todo lo que es el desgaste del año, la jornada laboral. Digamos, hay un estrés que es propio del desgaste y de la finalización del año. Pero se le suma algo importantísimo, que son las cuestiones que tienen que ver con los conflictos familiares y el consumo. ¿Cómo lo expresamos o lo expresa el cuerpo? Bueno, hay muchas cuestiones. En principio la ansiedad. Esta es una época con muchísimos estados ansiosos que muchas veces terminan con cierta sintomatología de estados panicosos y muchas veces estados depresivos. Las personas empiezan a tener una sobrecarga de actividades todos los días, empiezan a tratar de cumplir con todo y con todos. Tenés reuniones laborales, reuniones familiares, reuniones con amigos. Nadie quiere fallarle al otro y por no fallarle al otro acaban en algún momento fallándose a sí mismos. Imagino que problemas a la salud puede desencadenar cualquiera de estos síntomas. Absolutamente. Todos los problemas en la salud que generan los estados de ansiedad. La persona muchas veces tiene situaciones de insomnio, tienen palpitaciones, sienten que no pueden respirar bien, muchas veces se atribuye al calor, a este clima tan pesado en Buenos Aires. Pero bueno, no necesariamente tiene que ver solamente con esto, sino con esta falta de reposo, con este estado de ansiedad donde yo me exijo poder mucho más de lo que estoy pudiendo.